Look at all the lonely people. If this ever-changing world. No hay mejor forma de conocer a las personas que a través de sus gustos musicales, e incluso genios como Paul McCartney no son excepciones a la regla. Y es que, aunque el mundo lo venera como uno de los más grandes, Paul también fue y sigue siendo un fanático de la música. Pero, ¿qué es lo que escucha el bajista de The Beatles? Little Richard. Muchos recordarán a Little Richard por su energía desbordante, en la voz y en el piano, siendo la revolución de la música en aquel entonces. Pero para Paul McCartney, él era directamente un ídolo. El joven Paul, antes de ser un Beatle, practicaba durante horas imitando sus gritos y sus movimientos, incluso su forma de tocar el piano. Lo admiraba como se admira a un maestro, y cada que puede, en sus entrevistas, le recuerda al mundo que Little Richard fue uno de sus artistas favoritos. Esa libertad con la que cantaba fue oro puro para el joven de Liverpool, que no tardó en replicar luego con su grupo, e incluso terminó compartiendo escenario con su ídolo. En el año 1962, cuando los Beatles compartieron escenario con Little Richard en Hamburgo, fue como si el círculo se cerrara. Paul, quien seguro se había imaginado ese momento muchas veces, se acercó con respeto, como un alumno que por fin conoce al maestro, y juntos dieron un gran show, junto a un afortunado público que pudo disfrutar de estos grandes músicos en vivo. Incluso Paul cuenta que Little Richard le enseñó su técnica de falsete y gritos característicos, que luego influenciaron directamente en canciones como I'm Down. Cuando uno escucha a Paul cantar con esa energía desbordada, en temas como I'm Down o Helter Skelter, se siente la influencia de Richard, quien con su talento inspiró a una generación entera de músicos, no solo McCartney, sino tipos como Elvis o Jagger. Antes de continuar, me gustaría conocerte. ¿Cuál es tu nombre y qué edad tienes? Dime en los comentarios. Continuemos. Elvis Presley. Love me tender, love me true. La música no sería la misma sin el rey del rock and roll, Elvis Presley, no solo por lo que hizo en los escenarios, sino también por lo que hizo fuera. Sin él, quizás McCartney no hubiese liberado todo su potencial. En una entrevista de hace algunos años, Paul recordó aquella primera vez que escuchó a Elvis en la radio. Tenía apenas unos 14 años y, según sus propias palabras, su interpretación parecía totalmente electrizante. Cuando los Beatles empezaban a dar sus primeros pasos, Elvis era una referencia constante. Paul y John solían intentar imitar su forma de cantar y de moverse, aunque sabían que el rey tenía un don que no se podía copiar. La vez que se conocieron, aunque fue algo inusual, representó una oportunidad única. Los 4 Beatles fueron a casa de Elvis en 1965. Elvis ya era una estrella por aquellos años, y los de Liverpool estaban viviendo un ascenso meteórico. En ese encuentro, pudieron conocerse e incluso improvisar música juntos, pero lo que maravilló a Paul fue la humildad de Elvis. El rey, con toda su fama y estrellato, recibió a los Beatles de manera franca, lo cual marcó para siempre a Paul, a nivel personal y artístico. Eddie Cochran. Hubo una época en la que la rebeldía era un estilo de vida, incluso si ésta nacía de una voz y una simple guitarra. Eddie Cochran es el mejor ejemplo de ello, y también supo inspirar de gran manera a Paul. Cochran no necesitó vivir mucho para dejar una marca imborrable en la música. En apenas 21 años de vida, nos dejó canciones que se clavaron en la memoria colectiva. Un Paul adolescente escuchó ese llamado y supo que la música estaba cambiando para siempre, por lo que no tardó en adaptar esa vibra. Cuando The Beatles aún tocaron como teloneros en pequeños clubes, solían incluir en su repertorio 20 Flight Rock, una de las canciones más conocidas de Cochran. De hecho, esa canción fue la que Paul usó para impresionar a John Lennon en su primer encuentro. John quedó tan sorprendido por cómo la tocaba y cantaba, que lo invitó a unirse a su grupo. Es decir, sin Eddie Cochran, quizás los Beatles no habrían sido los Beatles. Paul nunca lo olvidó. Incluso décadas después, en conciertos ya como solista, seguía interpretando aquella canción como un homenaje a aquel evento. Tristemente, en 1960, un accidente le quitó la vida en una carretera inglesa.
Eddie venía de tocar una serie de shows en el Reino Unido. Irónicamente, ese viaje lo terminó convirtiendo en leyenda para una generación entera de jóvenes británicos que soñaban con guitarras eléctricas, entre ellos Paul McCartney. The Everly Brothers. Whenever I want you. The Everly Brothers fue de esos grupos pre-Beatlemania que era capaz de mover masas en todos lados. Sin embargo, para Paul McCartney, estos eran mucho más que músicos talentosos, ya que fueron un reflejo de lo que luego sería su relación con John Lennon. Don y Phil Everly eran hermanos músicos, y esa unión quedó grabada en la mente de Paul. En más de una ocasión, McCartney ha contado que se aprendía de memoria aquellas canciones y junto a Lennon pasaban tardes enteras tratando de imitar esas armonías. Una historia que muchos fans conocen cuenta que los Beatles, en sus primeras épocas, ensayaban temas como Cathy's Clown y All I Have to Do Is Dream una y otra vez, las cuales eran parte de su repertorio cuando aún eran The Quarrymen. Y unos años después, sus caminos se cruzaran, ya que en el 84, Paul escribió una canción llamada On the Wings of a Nightingale para los Everly Brothers, en su regreso a sus escenarios. Pero más allá de la música, The Everly Brothers sembraron un sentimiento en el corazón de muchos jóvenes británicos que escuchaban la radio como si buscaran una señal. Y para Paul, The Everly Brothers fueron eso, uno de los pilares de uno de los artistas más talentosos de la historia. Si te está gustando este repaso, por favor suscríbete al canal. Sigamos. Carl Perkins. Los conocedores de la buena música como McCartney saben que el talento no siempre es sinónimo de ventas o fama. Por ello, se tomaba el tiempo de escuchar a aquellos artistas que no siempre sonaban en las radios, como es el caso Carl Perkins. Si bien el mundo entero lo recuerda por Blue Suede Shoes, para Paul McCartney, Carl fue mucho más que un solo éxito. Fue un maestro, un referente y con el tiempo, un amigo. En los años jóvenes de los Beatles, mientras tocaban en Hamburgo y en los clubes de Liverpool, las canciones de Carl estaban siempre presentes. Matchbox, Honey Don't, Everybody is Trying to Be My Baby eran parte del repertorio habitual. Y como los grandes artistas siempre conviven, no tardaron en encontrarse. Lo que nació como admiración se transformó en una amistad sincera. En 1981, Carl y Paul grabaron juntos Get It, una canción que se incluyó en el álbum Tug of War. Quienes estaban ahí dicen que la sesión fue sumamente íntima, con ambos conviviendo y riendo en las pausas. Fue la manera de Paul retribuir toda esa inspiración que él le había brindado años antes. Saber esto nos da sin duda una nueva visión de Perkins, quien pudo llegar al corazón de uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, inmortalizando esa unión con el mejor lenguaje que ambos manejaban, la música. Chuck Berry. Cuando Paul y los Beatles eran jóvenes, lo que sonaba en todas las casas de Liverpool era Chuck Berry, el verdadero arquitecto del rock and roll, y en parte, el arquitecto de la música de Paul McCartney. En esos primeros ensayos con John, en las casas de sus padres o en los clubes de Liverpool, los temas de Chuck eran el pan de cada día. Rock and Roll Music fue uno de los primeros covers que grabaron los Beatles. Cuando Chuck Berry falleció en 2017, Paul McCartney publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. Chuck Berry fue uno de los grandes poetas de la música rock. No solo tocaba la guitarra brillantemente, sino que escribía canciones fabulosas. Su influencia en mí y en todos los Beatles fue enorme. Lo extrañaré, pero su música vivirá para siempre. Y es que Berry no solo tocaba la guitarra como nadie, contaba historias mientras lo hacía. Y eso fue lo que Paul absorbió de él, la idea de que la música debía tener alma. Chuck Berry fue la chispa que encendió la mecha del rock, y en esa mecha también se encendió el fuego de los Beatles, un fuego que sigue ardiendo hasta nuestros días. The Beach Boys. Antes de los Beatles, había un grupo que supo conquistar corazones como pocos lo han logrado, The Beach Boys, que nos regalaron un estilo que nadie ha sabido igualar. Paul McCartney lo sintió así desde la primera vez que los escuchó. En una entrevista del año 1990, Paul confesó que God Only Knows, desde la primera vez que la escuchó, se convirtió en una de sus canciones favoritas de toda la vida, incluso revelando que la canción lo emociona hasta las lágrimas cada que la escucha.
Pero su influencia va más allá. Cuando los Beatles grababan el álbum S.G.T. Pepper, Paul tenía un disco en el auto que escuchaba una y otra vez. Era Pet Sounds. Y ha confesado que ese disco los obligó a mejorar, puliendo aún más la icónica estética del álbum. Hay una imagen hermosa de un encuentro entre ellos en los años 2000, donde los dos pudieron conocerse y expresar su admiración mutua, ya que ambos, a su manera, marcaron la historia de la música. Hoy los Beach Boys siguen sonando en la memoria de muchos, no solo como banda sonora de una época dorada, sino como prueba de que la música, cuando nace del corazón, nunca envejece. Y Paul lo sabe. Seguramente, hoy sigue escuchando al grupo californiano con la misma ilusión de la primera vez. Buddy Holly and the Crickets. Solo 22 años en el mundo le bastaron a Buddy Holly para convertirse en uno de los artistas más influyentes de la historia, y no lo decimos nosotros, lo dice el propio Paul McCartney. Paul ha confesado que si no hubiera sido por Buddy Holly, los Beatles quizá no habrían existido. Paul tenía apenas unos 15 años cuando escuchó por primera vez That'll Be the Day. Era 1957 y cambió su vida para siempre. Ese amor fue tan profundo que décadas más tarde, cuando ya era millonario y famoso, Paul compró los derechos del catálogo de Buddy Holly como homenaje a su carrera. Pero su admiración llegó incluso más allá, ya que cada año, durante mucho tiempo, organizó en Inglaterra la Semana de Buddy Holly, un evento grandísimo que honraba la memoria de su colega músico, donde invitaba a artistas, proyectaban documentales y recordaba con emoción la figura de aquel joven que era un adelantado a su tiempo. John Lennon también era un fanático. De hecho, John y Paul solían cantar canciones de Buddy en sus primeros ensayos. That'll Be the Day fue la primera canción que grabaron juntos, cuando todavía no eran ni Beatles. Cuando Buddy murió, Paul sintió que el mundo perdía algo esencial. Y como vimos, hizo todo lo posible por mantener su legado vivo. Incluso, si lo analizamos, el grupo The Crickets, que se traduce como Los Grillos, seguramente inspiró al nombre de la banda de Liverpool, ya que The Beatles nace como una combinación entre beat y beetle, que significa escarabajo. ¿Casualidad o inspiración? Déjanos tu opinión en los comentarios. Roy Orbison. Si recibes elogios del mismísimo Paul McCartney, significa que algo estás haciendo bien, y Roy Orbison puede decir que entra en esa selecta lista. Paul siempre habló con cariño y admiración de Roy, y en más de una entrevista confesó que escucharlo fue una experiencia casi mística, no solo por su rango vocal, que de por sí era increíble, sino porque tenía un poder para ir del susurro al grito sin perder la emoción. Sus caminos no tardarán en cruzarse, específicamente en el año 1960, y Roy y The Beatles dieron una gira en conjunto. Para ese momento, Roy Orbison era la estrella de la gira. Sin embargo, para el final de la misma, el cuarteto de Liverpool era el que cerraba los shows debido a su creciente popularidad, por lo que Paul tuvo mucho tiempo para convivir con uno de sus ídolos, conociéndolo mejor a nivel personal y artístico. Roy se convirtió en mucho más que una inspiración musical. Su forma de ser, humilde y sincera, tocó a Paul de una manera especial. Su otro gran encuentro se dio en 1974 cuando Paul visitó a Roy en Nashville, justo en el cumpleaños de Paul, en lo que su esposa Linda describe como de sus mejores experiencias en aquella ciudad. Musicalmente, escuchar a Roy Orbison es recordar que el rock no es solo fiesta y rebeldía, sino también melancolía y dulzura, dos cualidades que Paul posteriormente supo incluir bien en su repertorio. Jerry Lee Lewis. Teníamos que cerrar esta lista con un genio, y ese no podía ser otro que el gran Jerry Lee Lewis. Quienes lo conocen saben que no era un músico cualquiera. Era un torbellino, una fuerza de la naturaleza que parecía nacer para sacudir el mundo, y eso supo cautivar a Paul. En una entrevista de 1990 para Guitar Player, McCartney mencionó que, antes de tener fama o incluso una guitarra decente, se inspiraba en artistas como Jerry Lee Lewis para desarrollar sus habilidades musicales. Y es que Jerry era un rebelde sin miedo, un hombre que vivía al límite, y eso fascinaba a los jóvenes como Paul, que veían en él esa chispa única que hacía que el rock fuera más que un género. Paul supo exteriorizar esa admiración de múltiples maneras. En 2005, por ejemplo, rindió homenaje interpretando su icónica canción
Whole Lotta Shaking Going On durante una de sus pruebas de sonido antes de un concierto, regalándonos un gran momento que puedes encontrar en YouTube. Y en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015, Paul McCartney pudo compartir en vivo con Jerry Lee Lewis, expresando su admiración y diciéndole que fue una de las razones por las que se dedicó a la música. Sin duda, el mejor cierre que se le puede dar a una relación de admiración. ¿Alguno de estos artistas te sorprendió? Deja tu opinión en comentarios, y si te gustó el video, acá te dejo uno muy interesante. Nos vemos ahí.